Muchas gracias, qué honor y privilegio estar acá con ustedes en esta mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias a 1 Pedro capítulo 2. Pero antes de entrar ahí, mientras lo están buscando, un par de cosas. El día 8 de este mes tuve el privilegio en una gira que hicimos para visitar a nuestros misioneros en España. El día viernes 8 estuve con Joel y Vivian Lara y con la hermana Luisa ahí en Úbeda. Y no había confirmado 100% con don Roberto que se podía estar, entonces no mencioné nada porque no sabía que iba a estar. Pero aquí estoy, entonces qué lindo fue pasar unas 4 horas con ellos y poder compartir. Y qué lindo ver lo que ustedes están haciendo, el impacto de ustedes allá por medio de las familias que han enviado. Mi esposa Gloria es del Salvador, yo crecí en Honduras, tenemos 2 hijos. Nuestro hijo Víctor Alan de 26 años, María Andrea tiene 24 y todavía le digo mi princesa. Pues con esa mi princesa hace muchos años, ella era niña, salió una película que se llama El diario de una princesa. ¿Quiénes lo han visto? Confiesen, hermano, yo soy hombre y lo vi porque lo vi con mi hija, no es mi película favorita, pero bueno, por mi hija. Bueno, se trata esta película de una niña que estaba en secundaria, quizás unos, 16 años, Mía se llamaba, Amelia, y era realmente un poco torpe, ¿verdad? Su pelo un poco desordenado, ella caminaba un poco así, ¿verdad? Todo loca y torpe socialmente. Pues resulta que su papá, que ella estaba creciendo como hija sola con su mamá, hija única, sin su papá, él había muerto, pero resulta que él era un príncipe de un lugar que se inventaron que se llama Genovia, ya en Europa. Y la abuela viene y le enseña qué significa ser una princesa y cambia totalmente su mentalidad, su forma de ser, su forma de caminar, su forma de interactuar. Hay una transformación. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta de su identidad. Siempre había sido princesa, pero no caminaba, ni hablaba, ni actuaba como princesa porque no sabía que era princesa. Pero cuando se da cuenta y se empapa bien de qué significa ser princesa, cambia totalmente toda su vida. Lo mismo es cierto con nosotros, Cristo Jesús. Demasiados de nosotros que estamos en Cristo somos, podríamos decir, príncipes y princesas, pero no actuamos como tal porque no hemos entendido a cabalidad qué significa eso, qué significa para nuestro diario vivir, qué significa para nuestra misión acá. Y como hemos aprendido hoy cómo participar en la misión. Así era, estoy aprendiendo. Mis hermanos, Pedro escribe esta carta a unos inmigrantes. Vamos atrás antes de entrar en el capítulo 2. Si vamos al capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Él está escribiendo a inmigrantes, personas que estaban viviendo no en su lugar de origen, sino por la persecución de los creyentes en Jerusalén, habían salido y estaban viviendo en los lugares ahí mencionados. ¿Cuántos de ustedes están o han vivido en algún tiempo en un país que no es el suyo? Levanten la mano. Y entre más diferente es ese país, más perdemos nuestra identidad. Yo empecé la vida de inmigrante a los 2 años. Nací en Dallas, pero nos trasladamos para Costa Rica 1 año cuando yo tenía 2 años, cuando tenía 3 a Honduras. Yo vivíamos en Danlí primero, éramos casi los únicos extranjeros en todo el lugar. Me decían gringo de Aguajuca. ¿Qué quiere decir chuca en Guatemala? En buen chapín, ¿verdad? Chuca, ¿cómo le dicen acá? Agua sucia, pues va. Bueno, la cosa es que desde ahí yo empiezo, bueno, ¿y quién soy? Yo estoy creciendo aquí, hablamos inglés en la casa, pero español afuera. ¿Y quién soy yo y de dónde soy?
Después nos trasladamos a Cihuatepeque, muchos años ahí, pero estudié en Estados Unidos, estudié en Guatemala, luego con mi esposa, que es de El Salvador, fuimos misioneros 13 años en el país de Albania, en Europa Oriental. Y después de eso inmigramos, yo cuando cumplí 50, inmigramos a Dallas, donde yo había nacido, pero donde casi nunca había estado. Entonces estaba en mi país de pasaporte, pero me sentía y me siento todavía como que no soy de ese lugar. Identidad es importante, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me define? ¿Quién me hace ser quien soy? Y si esta es mi identidad, ¿cómo debo de actuar? Y sabiendo eso, Pedro enfatiza mucho aquí en este libro a inmigrantes. ¿Quiénes son ustedes? No se olviden quiénes son. Les tratan como extranjeros. Les tratan quizás como ciudadanos de segunda clase porque dicen ser seguidores de Jesucristo. Déjame recordarles quiénes son en verdad. Y si entienden esa identidad, va a transformar su forma de ser y hacer y su participación en la misión ahí en el lugar donde Dios les ha establecido. Yo creo que hoy en día tenemos una crisis de identidad tanto a nivel personal como a nivel corporativo. ¿Quiénes somos como pueblo de Dios? En el capítulo 2, donde vamos a estar, los adjetivos y los descriptivos que usa Pedro para decir quiénes somos, es a nosotros. No es solo yo personal, es nosotros como el pueblo de Dios que somos. Y necesitamos entender que sí hay una identidad personal, pero más importante, hay una identidad corporal de quienes somos juntos en Cristo Jesús. Y eso vamos a procurar entender en esta mañana. Pedro recuerda a los inmigrantes creyentes que su identidad en relación con Dios y en relación con la sociedad directamente afecta su misión en el mundo. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿quiénes somos? Vamos a leer este pasaje en 1 Pedro 2, del 9 hasta el 17. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y sigue ahí con más instrucciones, pero hasta ahí vamos a considerar en esta mañana. Vamos a pausar un momento, porque yo puedo hablar y explicar, pero si el Espíritu Santo no está entre nosotros, no me revela a mí lo que yo necesito oír, a nosotros lo que nosotros necesitamos oír, estamos aquí en vano, mis hermanos. Una cosa más: si estamos ante la palabra de Dios y no cambia algo en mi forma de pensar o en mi forma de ser, estoy perdiendo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El propósito de la palabra es ¿qué? Transformarnos. La pregunta es: Señor, ¿qué quieres transformar en mí hoy? ¿Qué pensamiento quieres cambiar? ¿Qué valor quieres cambiar? ¿Qué parte de mi identidad quieres que yo entienda? ¿Ya? Eso tiene que ser obra del Espíritu. Yo ni nadie ni don Roberto pueden hacer eso, ¿verdad, don Roberto? Solo el Espíritu de Dios y su palabra. Entonces oremos, pausemos y asegurémonos que nuestros corazones están listos
para recibir del Espíritu de Dios y su palabra lo que tiene. ¿Está bien, hermanos? Oremos en silencio un momento y luego voy a dirigir una oración. Ay, nuestro Padre bendito, tu palabra es tan rica. Y pausamos en tu presencia en esta mañana porque necesitamos desesperadamente escuchar de ti. La vida es muy corta para perder más oportunidades. Y así como Pedro escribió a estos inmigrantes, ayúdanos a entender quiénes somos en Cristo Jesús y cuál debe de ser nuestra relación con esta sociedad en que vivimos. Ilumínenos por tu Santo Espíritu y tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que Pedro le recuerda aquí, hay muchos descriptivos, es imposible ver estos pasajes, podríamos pasar horas viendo solo estos versículos, hay tanta verdad aquí. Solo vamos a tocar unos puntos cruciales. Y primero él les recuerda de su relación con Dios, después les hablar de su relación con la sociedad, y luego en medio de eso está cómo esa relación se transforma en la misión y en su participación en la misión. ¿Listos? Vamos con la relación con Dios, versículo 9. Aquí varias cosas. La primera cosa que dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, un pueblo escogido. La idea de escogido es que son elegidos con un propósito dentro del plan redentor de Dios. En el versículo, en el capítulo 1, versículo 2 que leímos, ¿qué dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. O sea, la idea aquí es que somos escogidos. Y no somos escogidos porque somos buena gente, ¿verdad? A pesar de, aún siendo pecadores, Él nos escogió. Yo me acuerdo de niño allá en Honduras que a veces dividíamos equipos. Y no sé si lo hacían aquí, pero para diferentes juegos, para fútbol, lo que sea, habían dos capitanes, se iban escogiendo, ¿verdad? Y uno decía, quiero este. Mire, pobrecitos los que escogidos por último, ¿eh? Porque es como los que menos podían. No sé si tuvieron ese sentimiento. Uno estaba ahí esperando que no iba a ser de los últimos, porque qué vergonzoso, ¿verdad? Tal vez ustedes se acuerdan de sentirse así. Pero ¿sabe lo tremendo? El Dios creador del universo, soberano Jehová, ve alrededor del mundo y dice: yo te quiero a ti, yo te escojo para estar en mi equipo. Y nos ve en los ojos y dice: ven, te quiero en mi equipo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Tal vez muchos de ustedes se han sentido rechazados, quizás aún por sus padres, por la sociedad, por sus compañeros. Por cualquier razón se han sentido rechazados. Y el Dios del universo dice: no, yo no te rechazo, yo te escojo. Y yo te quiero, yo te valoro tanto que te quiero en mi equipo. A estos inmigrantes que probablemente habían sido maltratados y malentendidos, les dice: aunque aquí sean rechazados, conmigo no, ustedes son mi equipo, mi selección, mis elegidos. Les he elegido para estar en mi equipo. Eso exalta a Dios, eso inyecta propósito en mi vida, porque no estoy en vano aquí, sino que Dios me ha escogido. Mucho en ese concepto de que somos juntos un linaje, un equipo, un pueblo escogido. ¿Cuál es la segunda cosa que dice? Real sacerdocio. Aquí deberíamos detenernos por varias horas, pero les prometo que no. ¿Eh? En el capítulo, este mismo capítulo, versículo 5, vamos a leer el 4 y el 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y ¿qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo ahí que somos un pueblo de sacerdotes. Aquí dice que somos real sacerdocio. Hermanos, celebraron ustedes el año pasado el 500 años de la Reforma. Uno de las verdades básicas de la Reforma era el sacerdocio de cada creyente. ¿Estudiaron eso? Parte del problema es que lo creemos y no lo creemos. ¿Ustedes de veras creen que son sacerdotes? La idea del sacerdocio de cada creyente es que somos iguales. No hay un clero y unos laicos. Yo no soy, por ser pastor y misionero, y don Roberto por ser pastor y misionero, no es más sacerdote que cualquier hermano o hermana que está aquí sentado. Tenemos los mismos derechos ante de Dios. Nuestras oraciones no son más poderosas porque ustedes tienen el mismo acceso al mismo Dios. Todos somos un reino de sacerdotes, llamados a ofrecer sacrificios espirituales, que en el Nuevo Testamento lo podríamos estudiar. Son acciones de gracia, alabanzas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, obras, oraciones, amor. A todo eso se refiere el Nuevo Testamento como los sacrificios que nosotros, sus sacerdotes reales, ofrecemos a Él. Lutero dijo en aquel tiempo: no hay una diferencia básica entre un laico y un sacerdote, o podríamos ponerlo en la lengua evangélica de hoy: no hay una diferencia básica entre un laico y un pastor. Todos son de un estado espiritual, todos son verdaderamente sacerdotes. Cristo no tiene dos cuerpos, uno temporal y otro espiritual. Solo hay una cabeza y un cuerpo. Por lo tanto, así como los que ahora se llaman espirituales, es decir, los sacerdotes, obispos, pastores, lo que querramos poner ahí, no son diferentes a otros cristianos ni superiores a ellos, excepto que son cargados con administración de la palabra. Un zapatero, un herrero, un campesino, dijo Lutero, cada uno tiene su trabajo y oficio, son consagrados como sacerdotes. Ahí en su lugar de estudio, de trabajo, en su taller, en su oficina, usted es un sacerdote, siervo del Señor. Alguien hablando de esto hace poco dice: Martín Lutero redescubrió dos verdades vitales a principios del siglo XVI que llevaron a la reforma protestante. La primera, la justificación por la gracia, por medio de la fe, aparte de las obras. Transformó el entendimiento de los hombres en cómo se relaciona con Dios, y así una verdad que se a que se aferran los cristianos desde entonces. La segunda es el sacerdocio de cada creyente. La igualdad absoluta de los llamamientos, oiga bien, dentro del cuerpo. Somos un reino de sacerdotes, no una colección de sacerdotes y no sacerdotes, de clérigos y laicos. Es esta segunda la verdad que se está descubriendo en nuestro día y nos está llevando a reconocer el dilema de la división. Mis queridos hermanos y hermanas, todos somos sacerdotes y sacerdotisas, si lo queremos decir así. Es decir, nos relacionamos directamente con Dios y Dios quiere trabajar a través de nosotros para cumplir su misión. ¿Lo creemos? ¿O creemos que sí, pero don Roberto es más sacerdote que nosotros? Lo tremendo de eso es que la responsabilidad de la iglesia y de cumplir la misión es igual para cada sacerdote. Ustedes son igual de responsables por la obra de Dios aquí en la tierra que don Roberto o su servidor. Eso es lo que enseña el texto bíblico. Podríamos seguir. Aquí habla de una nación apartada o una nación santa. La palabra santa quiere decir apartada, y uno se pregunta ¿para qué? Si uno aparta algo es con un propósito, ¿no es cierto? Él nos ha apartado porque Él tiene una misión en la tierra y nosotros somos su plan para cumplir eso. Dice el versículo 9 también que somos llamados de las tinieblas, o en otras palabras, iluminados.
Somos el pueblo de Dios, su familia, somos objetos de misericordia, versículo 10. En el versículo 11 dice que somos amados, objetos de su amor incesante. Qué lindo, ¿verdad? De nuevo, muchos de ustedes quizás se sienten no amados porque alguien muy cercano les ha rechazado. Y este mismo Dios y Padre amante nos mira a los ojos y dice: te amo, te amo, te amo incondicionalmente. Qué lindo, ¿verdad, mis hermanos? Meditar profundamente en eso. Bueno, de nuevo, hermanos, les invito a seguir meditando en eso porque hay mucho ahí de riqueza. Solo estamos rascando ahí la superficie para ver unas cosas, pero también hay otras palabras, términos, conceptos aquí que hablan de la relación que tenían estos inmigrantes con la sociedad en que estaban, ¿ya? Lo que es relación con Dios siempre se transforma en relación con los demás y viceversa, pero estos que hemos hablado son más relación con Dios, los que vamos a ver ahora son más en relación con la sociedad. El primero, versículo 11, ya vimos amados, pero dice: yo os ruego como a qué, extranjeros y peregrinos. Ahí están los primeros dos. La palabra extranjero quiere decir casa al lado, es un residente extranjero. Quizás algunos de ustedes ahí en su barrio tienen a alguien de otro país que vive al lado, ¿verdad? Eso es esta palabra, cuando dice extranjero. La segunda palabra, peregrino, habla de pasar a través de, ¿ya? Es un peregrino, va pasando, está en un país que no es de él, pero va de paso, ¿ya? Vamos de paso y seguimos, no somos residentes. Las dos cosas son verdad. Lo que él está diciendo aquí, y lo dice en otras partes del Nuevo Testamento, es que este no es mi hogar. Ningún creyente, aunque vivido en la misma casa por 60 años, no es de ahí. Y eso se nos olvida porque pensamos que somos de X barrio. Si me dicen dónde soy, mi respuesta es: soy de Barrio El Carmen de Cihuatepeque. Porque ahí crecí, ahí es donde estuve hace poco ahí, y hay algo que es el lugar donde quizás más me siento en casa, pero ya no soy de ahí tampoco. Doy gracias a Dios por todo ese peregrinaje que tengo, porque no hay ni un lugar en este mundo donde yo me siento 100% en casa. Me siento bien en casa, en Honduras. Aquí estuve en Guatemala 3 años viviendo también, estudiando en CETECA. Amamos Albania, nos encantaría estar ahí, 13 años ahí. Pero al fin y al cabo no soy de ninguno de esos lugares, y el lugar donde nací no me siento de ahí tampoco. Gloria a Dios por eso. Mi hija, mi hijo tenía como 6 años y ella como 4, habíamos ya estado en Albania un tiempo. Llegamos a España a una conferencia, estábamos caminando por ahí, una señora ancianita española empieza a hablar con nosotros y le dice a mi hija: ¿y usted de dónde es? Bueno, no, diría en España: ¿tú de dónde eres? Y mi hija dice: papi, ¿de dónde soy? Y le digo: ay, no tan chiquita, ya empezó, porque su mamá es salvadoreña, su papá gringo hondureño que no sabe dónde es. Ella nació en el estado de Luisiana, en los estados, cuando íbamos camino para allá. Su hermano nació en Cihuatepeque y estábamos viviendo en Albania. ¿Qué le digo a la niña que conteste? Dígale que vive en Albania, o sea. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso debería ser el dilema de cada uno de nosotros, porque lo que nos identifica no debe ser nuestro pasaporte chapín o salvadoreño o catracho, lo que sea. Debería ser nuestro pasaporte celestial. Esa es mi ciudadanía. Y si vemos a los héroes de la fe, lo que les motivaba a ellos no era su ciudadanía acá, su amor a patria y bandera, sino su amor a la patria celestial. Y no estoy diciendo con eso que seamos malos ciudadanos, pero lo principal para nosotros en Cristo Jesús es que yo soy ciudadano del cielo. Estoy de paso aquí, no es mi hogar final. Extranjeros, peregrinos, veamos el versículo 15 al 17. Bueno, vamos a leer 15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad más como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? No se oye. ¿Cómo? Siervos de Dios. ¿A quién le decimos nosotros siervo de Dios?
¿Cuántos aquí alguien en un momento le ha dicho sierva de Dios, siervo de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos? Algunos pocos. Hermanos, ¿qué dice el texto? Él está hablando aquí a los creyentes que estaban dispersos por sus trabajos, por la persecución, los creyentes, por decirlo así, comunes y corrientes. ¿Y qué título les da? Siervos de Dios. Mira a la persona que está a su lado y dígale que Dios le bendiga, siervo o sierva de Dios. Hágalo ahorita. Pero lo creemos, hermanos. Mire, hermano, eso es su identidad. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Cuando va a su casa esta tarde, ¿cómo va? Como siervo o sierva de Dios. Cuando mañana sale para el colegio, para el trabajo, la oficina, el taller, donde sea que Dios le tiene, como su siervo, va como siervo y sierva de Dios a servir sus fines, no los suyos. No va para ganar un cheque, para pagar el alquiler y comer. Eso viene de paso como resultado. Su identidad principal es que eres una sierva o un siervo de Dios. Está en su barrio, en su colonia, como siervo y sierva de Dios. Por eso Dios le tiene ahí. De paso le da techo donde estar. Pero nuestra identidad es que somos un pueblo de siervos de Dios. Donde le servimos principalmente no es aquí, la palabra aquí es diaconía, que se podría decir ministro, se puede interpretar. Todos somos ministros, pero realmente solo creemos que don Roberto y otros como nosotros somos ministros, ¿verdad? Porque realmente no creemos en el sacerdote. Sí, todos somos sacerdotes, pero es que don Roberto y Douglas y esa gente son más siervos. No, eso no es bíblico, mis hermanos. Leen el texto. Todos somos siervos, pero no pensamos como siervos. No creemos que somos siervos y vamos al trabajo a trabajar en vez de a servir a Dios por medio de ese trabajo. Pensamos que el ministerio es un programa de la iglesia, y no estoy en contra de programas de la iglesia, y ahí puedo usar mis dones, pero los dones son para ayudarnos el uno al otro, para salir ¿a qué? A cumplir la misión de Dios, que es allá, no es aquí. Y no estoy diciendo que aquí no van a veces que vamos a traer amigos y compartir el evangelio, no estoy diciendo eso. Pero el rol principal de la iglesia, que dice Efesios capítulo 4, ha dado a los líderes, ¿con qué propósito? Para capacitar a quienes, los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. La obra del ministerio no es de los pastores y misioneros. Nuestro rol es capacitar a ustedes para la obra del ministerio que Dios le tiene hoy, mañana, 24/7, siempre, porque no es algo que hacemos, es algo que somos. Y si somos siervos de Dios, así vamos a actuar, así le vamos a representar, porque es lo que somos. Nuestra identidad debe de transformar nuestra forma de ser y nuestro quehacer. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con la sociedad. Aquí hay mucho más que deberíamos de hablar y lo vamos a tener que volar. Somos embajadores, quiere decir los representantes legales. Ahí en su oficina Dios le tiene como su representante legal. Punto de referencia para el que quiere conocer de Dios es su vida. Usted es embajador, embajadora de Dios en ese lugar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté. Ahí va como embajador, enviado por Dios. De paso va a sacar su carrera, pero Él le tiene ahí como embajador, como embajadora, para representarle a Él. Y por eso le tiene la casa que le ha dado en el barrio donde está, en la colonia donde está. Podríamos ir, ya no tenemos tiempo, a Mateo capítulo 5. Hay dos metáforas ahí que son bien conocidas. ¿Cuáles son, mis hermanos? Ahí los tienen en sus notas. Somos la luz del mundo. ¿Y qué? Primera, ¿cuál es? Perdón. La sal y la luz. Sal del mundo y la luz del mundo, del cosmos. Rápidamente, la sal, ¿qué funciones tiene? Tiene varias y tenía en ese tiempo: crear sed. En poca cantidad se usaba como fertilizante. Unas que tenían allá, sazona, hace mejor, ¿no es cierto? Y se usaba para refrigeración.
Aún en lugares, en el día, yo me acuerdo en Honduras, allá en el sur, estar en una actividad de jóvenes, no había luz ahí. ¿Qué hacía para que la carne no se pudra? Se cubría en sal, ¿verdad? Porque preserva. Entonces hay una metáfora ahí que Dios está diciendo a nosotros. No vamos a entrar más al mundo por el momento, pero solo pensemos rapidito en la luz. La luz es contraste. La luz no brilla igual en otra luz, brilla en la oscuridad, ¿no es cierto? Y dice, no hay que esconderla, hay que ir a ponerlo en la oscuridad. Y nosotros preferimos escondernos dentro de las cuatro paredes de este edificio, que no es iglesia. Nosotros somos la iglesia, es un edificio, son unos ladrillos, nosotros somos la iglesia. No le demos a ladrillos lo que Dios ha llamado iglesia. A mí me ha dado el privilegio de ser su iglesia. Estos son ladrillos y gracias a Dios lo ha dado y tenemos un lugar. Pero aquí no es donde brillamos, mis hermanos. Aquí no somos luz del mundo, es allá que lo somos. Dice, no escóndense. Allá es el ministerio, mis hermanos. Nos manda el mundo a servirle. Aquí venimos para soplar un poco la llama, ¿verdad? Para brillar más fuerte. Para que la sal tenga más sabor. Para salir y crear sed para Dios al observar nuestras vidas. Tres cosas que tienen en común estas dos, la sal y la luz. Uno es el contraste, hay un contraste. Y después la sal que es insípida, mejor la tiramos para afuera. O sea, si no da sabor, si no hay una diferencia, si no lo puedo palpar y saborear, no sirve para nada, ¿verdad? Igual con la luz que no ilumina, que está escondida, no sirve. Entonces está hablando del contraste, luz, tinieblas. Sal, sabor fuerte, ser insípido, ¿ya? Nuestras vidas así deben de ser un contraste con las vidas de las personas que están sin Cristo. La segunda cosa que tienen en común son contacto. La sal tiene que estar en la carne para preservarla. Tiene que estar en la comida para darle sabor. Tiene que estar en la boca para crear sed, ¿verdad? La luz igual, eso de estar escondido, tiene que estar en contacto. En otras palabras, si nosotros vamos a servir de sal y luz, es cuando estamos allá en contacto con las tinieblas, en contacto con la corrupción, en contacto con la maldad. Allá en el mundo es donde va a brillar nuestra luz, no cuando estamos todos juntitos. Y no estoy diciendo, no dejemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad, mis hermanos? Eso, pero venimos aquí para que la sal sea más salada, la luz sea más fuerte y salgamos al mundo para servir a nuestro Señor. Hay tantas formas de hacer esto. Pienso, uno que vino a mi mente de ser sal y luz, pensando en Albania, unas cosas que hicimos nosotros. Había un inglés en una ciudad de Erzeca que se supo meter en el pueblo de Erzeca y viera cómo la luz del evangelio resplandeció ahí. Él hacía cosas locas que uno no piense que debería ser un misionero. Era presidente del club de fútbol de Erzeca. ¿Qué les parece? Como era inglés y el fútbol y todo, pero hermano, eso abrió puertas como no se pueden imaginar. Ya, eso es meterse a la sociedad. Cuando hubo un problema en Albania en el 97 y hubo una revuelta y anarquía y un montón de cosas, unos misioneros se quedaron en Durres. Y como estaban trabajando con un instituto bíblico ahí, pero como ya no habían clases, ¿verdad? Porque ellos se fueron a la alcaldía y dice, nosotros aquí estamos, ahorita no tenemos nada más que hacer, ¿cómo le podemos servir, señor alcalde? Y se fueron a recoger basura a las calles y fueron a donar sangre porque había gran necesidad en el hospital. ¿Se imaginan el impacto que eso tuvo, mis hermanos? Son cosas sencillas, pero la idea es, nosotros debemos de hacer una diferencia. Para terminar, mis hermanos, veamos rápidamente nuestra misión como base de nuestra identidad. Nosotros comunicamos a Cristo de tres formas. Si lo quieren de esta forma, evangelizamos de dos formas. Ya, óigame bien, nosotros de los tres damos el 90% de la atención a una y quizás el 10% a otra y quizás nada de porcentaje al otro. Pero yo veo en la Escritura y en la vida de Jesús un equilibrio absoluto.
Veámoslo ligeramente. Primero, mis hermanos, comunicamos a Cristo proclamando con nuestras bocas, nuestros labios. Miren el versículo 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz inefable. Habla de anunciar. ¿Qué es lo que anunciamos? Sus virtudes, quiere decir sus proezas, su fidelidad, su provisión. A veces decimos, es que no sé qué decir. Bueno, cuenta lo que Dios, eso es lo que está haciendo. Proclamen lo lindo que Dios ha sido en su vida. Hable de oraciones contestadas, de provisión milagrosa. Cuando somos personas caminando con Cristo, hay maravillas que podemos contar, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que todo es rosas y lindo. Más bien es a veces en los puntos más miserables y difíciles donde Dios más se manifiesta. Habla aquí, mis hermanos, simplemente proclamemos cuando hay oportunidad. Viera qué lindo mi Dios, mira lo que me hizo. Es proclamar las virtudes de aquel. Entonces, obviamente no hay misión sin proclamación. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Desafortunadamente, muchos de nosotros ahí nos quedamos. Miren lo que dice el texto, versículo 11 al 17. No solo proclamar con mis palabras, sino también con mi vida. Versículo 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el capítulo 2, versículo 1 empezó diciendo, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y distracciones. Versículo 12, manteniendo buena vuestra ¿qué? Manera de vivir entre los gentiles. Y sigue hablando ahí, ¿por qué? Porque eso es testimonio. ¿Ya? Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, porque esos seguidores de Jesús glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Lo ven, hermanos? En otras palabras, como dijo Pablo, nuestras vidas son cartas abiertas. Nosotros hablamos de perder el testimonio. El hermano perdió el testimonio, ¿verdad? Pero lo que necesitamos ver es que día a día mi vida es una carta abierta, porque soy un embajador de Cristo, soy un siervo de Él donde sea que esté. Aunque me porte mal, entonces soy mal embajador, pero sigo siendo embajador. Mis queridos hermanos, la tragedia de mi pecado no es que yo pierda bendición, eso es una tragedia. No gozo de todo lo que Dios tiene para mí, pero ¿saben la gran tragedia? Que ensuciamos el nombre de Jesús. Cuando entre nosotros hay división, chismes, no nos llevamos bien, nos vamos enojados. Lo triste no es que hay división, lo triste es y perdemos la bendición, eso es triste. Lo más triste es que tachamos el santo nombre de nuestro Dios, de quien somos siervos y embajadores. Nuestras vidas, mis hermanos, proclaman quién es Dios. Si no lo obedecemos y seguimos, entonces somos malos embajadores, pero seguimos representándole, porque Él no tiene otro plan, porque a nosotros nos escogió para estar en su equipo y ser sus sacerdotes y sus siervos. Proclamamos con las palabras, proclamamos con las vidas, y en tercer lugar proclamamos con las obras. Ya lo leímos en el versículo 12, cuando para que los que murmuran de vosotros de malhechores glorifiquen al Dios en día de la visitación al considerar ¿qué? Vuestras buenas obras. Si regresáramos a Mateo 5, cuando habla de ser luz, ahí dice muy claramente que la luz son ¿qué? Nuestras buenas obras. Buenas obras no son algo bueno si se puede hacer, son una forma de proclamar al mundo sin Cristo que Él es verdad. En todos los evangelios dice que Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Y qué hacía? Les sanaba, les daba de comer, buscaba cómo llenar sus necesidades. Mis queridos hermanos, las buenas obras son parte de la misión que Dios nos ha dado. No son solo hagámoslo para una excusa para proclamar. Claro que hay que proclamar, pero no son una excusa, son parte de la comunicación.
son parte de la comunicación. Dice, van a glorificar a Dios al considerar no vuestras palabras bonitas, sino vuestras buenas obras. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para bellas palabras? No, para buenas obras. Y de nuevo, no estoy diciendo que no proclamemos, pero Él nos ha hecho para hacer el bien, para transformar. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Ha sido engrandecida su ciudad, su barrio, porque usted está ahí o porque esta iglesia está acá. Es un mejor lugar para vivir. Les dejo Jeremías 29 para que lo estudien, porque ahí habla los inmigrantes de Israel que estaban en la dispersión, diciéndoles, dejen mejor la ciudad donde están que como lo hallaron. Llénenlo del shalom de Dios, porque iban a casarse, van a comprar casas y van a ser de bendición a ese lugar. Mis queridos hermanos, la misión nace en quien somos. Es nuestra identidad, no solo una actividad. La misión es la totalidad de la vida. La totalidad de la vida es testimonio, no solo ciertas actividades. Es quien somos, es lo que hacemos, es lo que hablamos. Nunca dejamos de estar en misión. No hay vacaciones. No estoy diciendo que no descansemos. Tenemos necesidad de descansar. Hasta Dios descansó. ¿Ya? Pero estoy diciendo que aún descansando seguimos siendo embajadores, tal vez en descanso, pero ya somos siervos de Dios. O sea, no es una actividad, no es que hoy no. Y puede ser que aún cuando estoy descansando, el rey me va a llamar a su servicio, a hacer algo que yo no había planificado. La iglesia en misión debe marcar una diferencia en la sociedad. Y deberíamos de preguntarnos, ¿cómo es San Cristóbal diferente? O la ciudad de Guatemala, o este país, o mi barrio. ¿Cómo es diferente? Porque nosotros aquí somos el pueblo del Dios viviente. Somos un pueblo hecho para misión. Toda la vida estamos en misión. La misión de Dios es todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Mis hermanos, que el Dios soberano que les escogió a cada uno de ustedes les use como siervos de Dios que son, para transformar su entorno por medio del poder del Espíritu en sus vidas, y ese entendimiento a diario de recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Tome un momento para platicar con Dios sobre lo que el Espíritu marcó o enfatizó en su corazón y mente al estar en su palabra. Padre Santo, qué privilegio nos has dado de escogernos como tus siervos, de escogernos como tus representantes, embajadores aquí en la tierra, de hacernos un reino de sacerdotes. Padre, ayúdanos a no huir a lo invisible y negar así nuestro llamado, sino con valor ser la comunidad de Jesús que busca estar donde tú quieres cumplir tu misión. Que no dejemos de seguirte. Te pido por cada hermano y hermana que está aquí, que a través de sus palabras, a través de sus vidas, a través de sus obras, puedan ser luces brillantes y sal con mucho sabor, marcando una diferencia en todos los entornos donde tú les has sembrado. Recuérdanos de tu palabra y de quiénes somos y de qué esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.